Bueno, si leyeron lo que publicó el pastor Juan Camilo, saben cuál es el título de nuestra prédica, ¿cierto? ¿Alguien se lo sabe? ¿Quién lo dijo? ¿Tú? ¡Ay! La idea era que yo lo dijera. Vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio 8:15, amén. Vamos a tocar un tema que es muy común entre los cristianos, pero que a veces nosotros no sabemos manejar, que no sabemos cómo comportarnos, no sabemos qué hacer. Entonces, gracias a que Dios me permitió pasar por un largo desierto, entonces gracias a esto pude construir esta enseñanza del día de hoy. Vamos a poner la enseñanza en las manos de Dios, amén. Señor, esta mañana aquí estamos reunidos como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor. Ya te dimos nuestra alabanza, ya te dimos nuestra oración, Señor, nuestra adoración. Ahora queremos recibir de tu parte lo que tengas para nosotros, Señor. Yo te pido que por favor ministres a lo más profundo de nuestras vidas, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, de nuestros corazones, Señor. Que tú puedas tocar lo más profundo de nuestra alma, Señor, aquello que solamente tú y nosotros conocemos, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a mi vida, Señor, ministra nuestras vidas y ayúdanos a más que ser oidores, ser hacedores de tu palabra, Señor. Trae tu espíritu, Señor, trae revelación, quita todo velo, Señor, quita toda distracción y permítenos entrar a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero escucharlos a ustedes leer Deuteronomio, que es que yo manejo otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Entonces quiero saber cómo dice en sus Biblias. Alguien que me lea así con voz de trompeta, dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Listo, les voy a leer la versión que tengo yo, es la Nueva Traducción del Viviente. Dice: no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Entonces ahí nos está describiendo un lugar muy bonito, ¿cierto? Un lugar que dice que es inmenso, que está lleno de animales terribles, porque escorpión no es... ¿Alguien tiene un escorpión de mascota? ¿No? ¿Cierto? O una serpiente y venenosa, claro, porque hay serpientes que no son venenosas, pero ahí dice serpientes venenosas. ¿Listo? Entonces nos está describiendo un lugar que es poco agradable, nadie se quiere ir allá de vacaciones. Uno nunca escogería un lugar así para irse de vacaciones. Entonces, la Biblia se está refiriendo al desierto. Entonces vamos a ver las características de las que nos está hablando acá. Entonces lo primero que habla es que es un lugar inmenso. Entonces, nosotros ¿con qué relacionamos los desiertos? Con tiempos de alegría, de felicidad, de gozo, de prosperidad, ¿cierto? Normalmente los cristianos, cuando dice hermano estoy en un desierto, es porque le está pasando muy mal, porque está en la inmunda, decimos nosotros, estamos en la inmunda, porque los desiertos, y todos pasamos por eso, los desiertos no son agradables. Pero entonces hoy vamos a conocer algo de eso. Entonces lo primero que encontramos ahí es que es un lugar inmenso. Entonces eso nos habla de que uno piensa cuando está en el desierto que eso es algo que no se va a terminar, ¿cierto? Como que uno no le ve la salida, como que uno no le ve fin. Uno dice, Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tener en estas? ¿Hasta cuándo este problema con mi familia? ¿Hasta cuándo con mi esposo? Uno siente que es inmenso, que no se va a terminar, que uno nunca va a dejar de sentirse así. Entonces esa es una de las primeras características que encontramos. Normalmente en los desiertos uno se siente así, que nunca va a salir de ahí, que eso es tan grande que nunca. Otra cosa que encontramos, otra de las características, es que es terrible. Terrible habla de temor, de miedo, de que produce dolor y que es algo difícil de aguantar.
en este caso que estamos hablando del desierto. Entonces es algo que uno siente que no puede soportar, que esto es muy grande para el cuerpo de uno, tanto dolor, tanta cosa, que es terrible. Esa es otra de las características de los desiertos. Otro, lo que estábamos hablando ahorita, es lleno de escorpiones y de serpientes. Entonces eso nos habla de que es un lugar inseguro, uno se siente inseguro. Usted se pondría una venda en los ojos y podría caminar por esta sala si yo le digo, hay 3 serpientes y 5 escorpiones, camine. No, ¿cierto? Uno se sentiría, no, yo me quedaría quietita, yo no me movería. Entonces eso nos habla, el desierto es un lugar inseguro para nosotros porque no sabemos hacia dónde coger, no sabemos hacia dónde movernos. Entonces es un lugar inseguro. Aparte de todo, cuando encontramos en la Biblia escorpiones y serpientes, eso siempre se refiere a juicio. Usted nunca encuentra y le enviaré serpientes y escorpiones para que les traigan bendición. No, normalmente si usted lee la Biblia, encuentra que las serpientes y los escorpiones se asocian con juicio, cuando viene juicio para alguna nación o para algún rey. ¿Listo? Y la última característica que encontramos ahí es que es árido y caliente. Entonces esto nos habla de que es algo fatigante, que es sofocante, es un lugar seco, estéril, improductivo, desolado y abandonado. Entonces, chévere uno ir a tierra caliente, ¿cierto? Pero feo ir a un lugar donde no hay sombra, donde no hay agua, donde no hay un árbol, donde no hay una piscina. Eso es fatigante. Y esa es otra de las características que nos muestra aquí, que es árido y caliente. Entonces es sofocante, nos cansa, mejor dicho. Esas son las características que encontramos en ese versículo de lo que es un desierto, que se relaciona mucho con lo que tiene que ver espiritualmente en nuestras vidas. ¿Listo? Vamos a ver ahora cuál es el objetivo de los desiertos. ¿Para qué Dios nos permite los desiertos? Porque es que es algo que todos vivimos. Yo no he encontrado nunca un cristiano, y así no sean cristianos, que alguien que no pase por tiempos duros. Nosotros los conocemos como desiertos, pero todo el mundo pasa por tiempos duros, por desiertos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas con los desiertos? Entonces vamos a ir a Éxodo 6:26, por favor. Éxodo capítulo 6, versículo 26. Ese es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ok, entonces, ustedes dirán, bueno, pero ese versículo. Este versículo habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo que vivían en Egipto. ¿Sí recuerdan? Eran esclavos, solo trabajaban, solo se dedicaban a eso. Dios los liberó de la opresión de Faraón y todo, los liberó y los puso a caminar en el desierto. Pero encontré yo que Dios les empezó a dar órdenes como que vayan y tomen esa ciudad, y ya Dios no decía, allá va el pueblito de Israel, los esclavos no. Dios les permitió pasar, ellos necesitaban pasar por el desierto para cambiar su mentalidad de esclavos. Porque si Dios los sacaba de Egipto de una vez a la tierra prometida, ellos la iban a embarrar muchísimo, porque iban a seguir siendo esclavos de las ciudades que estaban alrededor. Entonces no tendría sentido que Dios los haya liberado. Entonces Dios empieza a darles órdenes ya como guerreros, ya Dios no los ve como unos simples esclavos. Entonces a mí me cautivó mucho cuando Dios decía, empiezan a nombrar guerreros, empiezan a nombrar gente que vaya al frente, y ya Dios no los veía como esclavos, como los que trabajaban, a los que latigaban, a los que les pegaban, sino les decía, bueno, vayan, exploren esa ciudad, miren cómo está, analícenla y vayan y tómenla. Entonces su mentalidad cambió en medio del desierto. Entonces ese es uno de los objetivos del desierto. Nos cambia la mentalidad de esclavos, nos quita esos pensamientos de que tenemos que estar ahí sumisos, y nos lleva a mentalidad de guerreros. Entonces si usted pasa por un desierto, aprende la lección, usted se va a dar cuenta que ya no va a salir siendo el mismo, que usted ya no se pone a llorar porque su esposo es borracho, no, usted ora por él. Entonces usted se da cuenta que algo cambió en su mente,
algo cambió en su espíritu, algo cambió en su interior. Entonces ese es uno de los objetivos principales de un desierto, cambiarle su mentalidad. Dios desea cambiar lo que usted piense. Nosotros tenemos muchos pensamientos que son incorrectos, muchas fortalezas que están allí puestas desde hace mucho tiempo, desde que somos niños. Por ejemplo, los hombres desde niños les dicen, no llore, que las que lloran son las niñas. Parece una nena. Entonces los hombres crecen con esas fortalezas. Y así somos todos. Todos tenemos fortalezas mentales. No, ¿usted qué va a anhelar tener un carro si usted es pobre? Nosotros somos pobres, sus abuelos fueron pobres. Usted crece con una fortaleza y, ay, sí, soy pobre. Tengo que ser pobre toda la vida. Usted crece, a veces ni siquiera son palabras, son ejemplos que hemos visto en nuestras casas. Que como mi mamá no se casó y mi abuela no se casó, entonces yo tampoco me voy a casar. Entonces son fortalezas que tenemos en la mente que cuando pasamos por el desierto son derrumbadas y Dios nos cambia la mentalidad. Entonces usted dice, no, ¿cómo así que yo voy a ser pobre? Sí, Dios me trajo bendición. De pronto no voy a ser millonario, pero tampoco voy a vivir en la ruina, ahí todo piojoso, ahí todo sucio. No, porque Dios nos trajo a bendición. Entonces eso es lo que hace el desierto. Uno de los objetivos principales de los tiempos difíciles es cambiar su mentalidad. Bueno, el versículo que leímos ahorita de Deuteronomio nos hablaba del lugar terrible que es el desierto, pero ahí decía algo clave, que era que Dios los estaba guiando en medio de ese lugar terrible, inmenso. Entonces, otro de los objetivos del desierto es que Dios trae guianza sobre nuestra vida, porque a veces nosotros no sabemos qué hacer, lamentablemente. Nosotros para Dios somos como niños. Usted sabe que a los niños toca decirles, no, por ahí no, que se cae, no coja ese cuchillo que se corta. Así somos los creyentes. Y así tiene que ser Dios con nosotros. No, oiga, no se meta en ese negocio, no se meta en ese trabajo, no haga esto. Dios tiene que guiarnos. Y una de las principales, otro de los objetivos principales de los desiertos es eso, que usted reciba guianza, que le dice, mire, mijita, no es por allá, se va a estrellar, le va a doler, métase por este lado es el camino más suave. Entonces Dios trae guianza a nuestra vida. Eso es lo que dice Deuteronomio 8:15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto. Entonces, a pesar de que estamos en el desierto, Dios nos está guiando. A veces uno se siente como solo, como desamparado, como sin nadie, pero Dios ahí nos está guiando. Otro de los objetivos lo encontramos en Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Entonces, ¿qué dice ahí que Dios lo llevó para el desierto? ¿A qué? Para probarlo, ¿cierto? Para mirar si de verdad ellos iban a obedecerle a Dios o no. Aquí en la versión que yo les leí, dice que donde te humilló y puso a prueba para revelar tu carácter. Entonces el desierto, ¿qué hace con la vida de nosotros? Revela nuestro carácter. El desierto es como, hagan de cuenta, un molino. El desierto es como que Dios coge y nos pasa por el molino y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí en la vida de Mónica. Y lo que sale, eso es lo que queda. Entonces normalmente cuando uno está en el desierto, lo digo yo que soy humana, ¿no? Yo no sé, ustedes de pronto son muy espirituales. Entonces uno que es así humano, entonces uno empieza a renegar contra Dios. Uno empieza, ay, pero Señor, pero ¿por qué? Pero si yo soy tan buena, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces lo primero es uno se empieza a quejar de todo, empieza a renegar de Dios. Uno se cree y uno se siente el más bueno del mundo. Pero si yo no robo, pero si yo no mato, pero si yo no me emborracho, ¿por qué me pasa esto? Debería ser mala, ¿cierto? Porque uno empieza, a la gente mala nunca le pasa eso, a los borrachos cuando les pasa eso. Entonces uno empieza a quejarse y a quejarse y a quejarse contra Dios. Ya después ni ora, porque entonces uno se enoja con Dios, ¿no? Entonces uno dice, estoy brava con el Señor, el Señor me permitió esto tan malo, entonces estoy brava con Él, entonces cero comunicación con Dios.
Y la gente que es un poquito más espiritual y logra seguir, a pesar de que está en desierto, logra seguir su comunión con Dios, su oración es una queja todo el tiempo. O es llorar. Yo tuvimos un caso muy cercano de una amiga que nos tocó decirle, ya no ore más, por favor. No ore porque su oración está siendo amargosa para el Señor. O sea, era un tiempo, el tiempo de oración de uno debe ser algo agradable, debe ser algo gustoso, pero el de ella salía de oración supremamente amargada porque cada vez que oraba no hacía más sino llorar y reclamarle al Señor. Entonces optamos por decirle, no ore más, por favor, porque eso es lo que le está haciendo, es dañando su vida. Y ella tomó un tiempo en que pensó, logró cambiar su oración y ya pudo salir de eso. Pero ella nos decía un día que si nunca le hubiéramos dicho eso, ella seguiría igual, porque de verdad uno piensa que como uno es cristiano y como uno es espiritual, pues uno tiene que seguir orando, pero su oración no es perfume delante de Dios, sino que es una cosa amarga. Yo no sé si uno de humano, uno se cansa de todos los días. Si usted tiene una amiga que todos los días llegara a llorar a su casa, contarle el mismo problema, todos los días. Yo digo, bueno, está bien un día que está en la depre, el otro día, bueno, todavía tiene resaca, tercer día, bueno, todavía tiene tusa, pero todos los días venir y chille por el piojoso este, y ay, es que me dejó, bueno, ya uno la abraza. Al otro día vuelve, uno la abraza, al tercer día le da un pañuelito, pero ya el cuarto uno le dice, ya mi hija, despabile, mira a ver qué hace, ¿cierto? Imagínense a Dios todos los días aguantándose que uno chille y chille por lo mismo. No, eso es maluco para Dios. Si usted como humano se sentiría mal, imagínese Dios todos los días escuchándole su lamento y su lloro. De ahí yo digo que sí, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo de luto, hay un tiempo, pero ya hay un tiempo para que uno se empieza a despertar. Entonces eso es lo segundo que sale. Primero uno reniega, uno se queja, después se pone bravo con Dios, después ya ni habla. Entonces el desierto a veces se convierte así como a los israelitas, 40 años caminando cuando eran 3 días de camino. Pero si Dios no les permitió llegar en esos 3 días es porque la mentalidad no les había cambiado. Entonces el tiempo de desierto depende de ¿quién? ¿De Dios? El tiempo de desierto depende de uno. Lastimosamente es así. Y uno está esperando que Dios venga y se aparezca con una varita mágica y le arregle las cosas. Y así nunca va a suceder. Porque si Dios le permite a uno ir al desierto, es porque tiene un propósito con la vida de Dios. Cuando uno está en desierto uno no lo entiende. Pero después de que uno sale y uno mira, uno dice, ay Dios, gracias. Gracias por permitirme pasar por ahí. Porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiera aprendido. Nosotros pasamos por un desierto muy largo, digo yo, fueron como 3 años casi, en un desierto, pero no porque Dios quisiera que estuviéramos 3 años, porque no aprendíamos la lección. Entonces, hasta que no la aprendimos, pero fueron tiempos difíciles, tiempos de que Dios nos metió en el molino y salió todo lo que había en el corazón, que quedamos asombrados, de verdad, de ver, ¡jue chica! ¿Eso era Mónica? Todo eso había en el corazón de Mónica. Salieron resentimientos, salieron odios, salieron malas palabras, salieron tantas cosas que yo quedé asombrada de lo que yo era. Entonces yo dije, Dios mío, si no hubiera pasado por ese desierto, o sea, no tendría sentido. Entonces eso es lo que hace el desierto. Lo pasa usted por un molino y saca lo que hay. Yo les decía a algunos de los que están acá, si los exprimieran un día, ¿de qué jugo saldría de ustedes? Así como cuando uno exprime una naranja y sale jugo de naranja, ¿cierto? Si a uno le exprimen, ¿qué saldría de uno? ¿Qué saldría? Si Dios viene y le exprime en este momento, ¿qué saldría de usted? Saldrían tal vez pecados, y porque uno a veces la embarra y de mal genio hasta se echa su grosería por ahí. Sí, saldrían resentimientos, saldría rebeldía, saldría mucho dolor. Entonces, ¿usted se tomaría ese jugo de usted? No, yo tampoco. Si a mí me exprimen hoy y sale jugo de mí, no. Entonces, piensen que todos necesitamos pasar por desiertos.
para que Dios nos exprima todo ese jugo feo y después pueda salir algo agradable para Él. Y eso pasa en los tiempos de desierto. Lamentablemente es así. Uno nunca aprende por las buenas. No. Todo es cuando ya la mamá viene con la chancleta y si uno aprende. Así somos nosotros. Entonces necesitamos los tiempos de desierto para saber qué hay en nuestro corazón, para saber qué hay en nuestro interior, para cambiar nuestra oración muchas veces, porque nuestra oración también se vuelve estorbosa para Dios. Entonces ese es otro de los objetivos del desierto. Otro lo encontramos en Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Presto saldrá luz, no lo sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces dice que Él hará cosa nueva en el desierto. Entonces muchas veces tenemos que pasar por el desierto porque ya estamos muy añejos. Así como cada 24 de diciembre toda la gente hace lo posible para comprarse ropita nueva porque se aburre de la ropa vieja, así es Dios. Uno tiene que traer cosas nuevas a la vida de uno. Dios trae cosas nuevas a la vida de uno. Y para eso nos toca pasar por los desiertos, para que Dios haga cosas nuevas, para que Él renueve nuestra familia, nuestras vidas, nuestra relación, nuestro matrimonio. Para eso son los desiertos. Dios dice que Él traerá cosa nueva, pero no cuando estemos allá en la playa, ahí a la orilla del mar, echándonos viento con un coquito ahí tomando agua de coco, no. Lo hará cuando estemos en el desierto. Él hará brotar aguas, dice la palabra. Entonces, cuando estemos en el desierto, cuando estemos en ese proceso, entonces siempre escuchamos esa frase, no le pregunté a Dios por qué, sino para qué. Pero a uno se le olvida, en realidad. Eso es una frase cliché que a uno se le olvida. Pero es en serio. Entonces uno llega a un punto en el desierto en que dice, bueno, se sienta en una roca y dice, bueno, Señor, ¿para qué estoy acá? Muéstrame el propósito. Dime por qué me tienes acá. Entonces uno ahí empieza a ver su desierto de forma diferente. Entonces ya no es una cosa mala, terrorífica, cruel, llena de serpientes, sino ya lo empieza uno a ver como el propósito de Dios para la vida de uno. Entonces hay que preguntarle eso a Dios. En vez de ya la queja, ya no es, ay, pero ¿por qué yo tan buena? ¿Pero por qué si yo no robo? No, entonces, bueno, Señor, si yo soy buena, ¿para qué me permitiste pasar por esto? Yo soy malo, bueno, Señor, ¿para qué me permitiste pasar por esto? Entonces, haz lo nuevo que tienes que hacer en mí. Esa es nuestra parte, aprender lo nuevo y salir del desierto. ¿Listo? Otro de los propósitos que también me gusta mucho está en Oseas 2:14. No todo puede ser malo, no todos son golpes. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué bonito, ¿cierto? Mi versión dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Qué bonito es el Señor. El Señor es muy romántico. Entonces, así como cuando, bueno, yo nunca he pasado por eso, pero hemos tenido que ver consejerías de ese caso. Las relaciones se enfrían, ¿cierto? Pasan los años y ya no sienten las mismas maripositas, ya sienten más bien es como diarrea de ver a la otra persona. Ya no es bonito, ya no es... Entonces ya cuando se ven, hola, ya ni se saludan. A mí me parece tan feo que no se saludan ni siquiera de besito en la mejilla, ni siquiera en la mejilla, sino ¿qué hubo? Entonces, sí, ahí está la tajadera, coma. Así son las relaciones. Y así pasa con nuestra vida con Dios. Entonces ya uno no siente las maripositas en el estómago cuando viene a la casa de Dios, sino otra vez para la iglesia, otra vez tengo que orar, otra vez. Entonces Dios dice que Él nos lleva al desierto para conquistarnos nuevamente. Así como a uno le gustaría que el esposo reconquiste nuevamente a la esposa y la esposa al esposo y se vuelvan a ver y sientan todas esas mismas cosas, así hace Dios. Entonces Él nos lleva al desierto para hablarnos tiernamente. Vean que Él no dice para que le mande una serpiente y lo muerda, no. Dice que para hablarnos tiernamente. Porque Él sabe que cuando uno está dolorido,
Entonces a uno le gusta que le hagan piojitos, ¿cierto? Que lo consientan, que lo cuchichen, que lo mimen. Entonces Dios sabe que cuando uno está en desierto no puede venir con el cohete a darnos porque uno no lo resistiría. Entonces Él sabe y viene y nos habla tiernamente. Entonces Él nos lleva al desierto a conquistarnos nuevamente, a conquistar nuestro corazón, a hablarnos bonito, a decirnos, mira, tienes que corregir esto, tienes que hacer esto, todo esto lo permití por tal cosa. Entonces esa es otra de las cosas que pasa en el desierto que es muy lindo. Si fuera solo por eso uno dice, ay Señor, llévame al desierto, yo quiero que me hables bonito, porque a veces el Señor le habla a uno duro, y le dice, lo exhorta y lo reprende y lo disciplina, ¿cierto? Pero Dios es un padre, y así como los padres a veces le tienen que dar chancleta a los niños, también llega el tiempo que los miman. Les dicen, camine, vamos al parque, y le compro un helado, y la pasamos rico, jugamos. Así es Dios. Entonces no siempre va a ser juguete, sino que mayormente Él nos trata con cariño, con amor. Pero para eso tenemos que ir al desierto, para que Él nos conquiste y nos hable tiernamente. ¿Listo? Otro de los propósitos lo encontramos en Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Okay. Ahí nos está hablando de Agar, que estaba ¿en dónde? En el desierto. Y dice que el ángel del Señor halló, en mi versión dice, encontró a Agar. Entonces el Señor nos encuentra en medio del desierto, allá donde usted se siente perdida, se siente sin Dios, se siente apartada de todo el mundo. Entonces Dios va en su jinete y lo encuentra a uno. Entonces para eso también es el desierto, para encontrarse uno con Dios. Porque a veces, se los digo yo porque yo viví 10 años de cristianismo en una iglesia donde yo vivía sirviéndole al Señor y muy metida en el ministerio, pero era en eso, en el ministerio, porque de Dios estaba lejos, súper lejos. Entonces Él me dijo, venga mijita, yo la llevo al desierto para que usted se dé cuenta. Entonces estaba muy lejos de Dios. Y a veces nosotros nos acostumbramos mucho a la vida cristiana, a veces hasta oramos y Dios ni siquiera está en nuestras oraciones. A veces uno canta por cantar, pero Dios está por allá en Melgar y nosotros acá. Entonces necesitamos los tiempos de desierto para encontrarnos con Dios. Cuando estamos en medio del desierto, Dios viene y nos encuentra. Entonces eso me pareció también espectacular. Y el último propósito del desierto es, creo que el más importante, que es el que les acabé de decir, es el que Dios nos encuentra, porque de verdad que a veces nos entretenemos demasiado en nuestra vida secular. Por ejemplo, yo pienso mi vida, yo vivo más de 10 horas metida ya en mi trabajo, desde que salgo de mi casa, llego al trabajo, todo el día hablando de muelas, de dientes, de cosas que nada, cero de Dios. Uno por ahí no escucha nada, y yo no les digo que yo estoy todo el día en santo comunión con Dios, no. Hay ratos que yo solo pienso en mi trabajo y en nada más. Y sé que a ustedes les pasa lo mismo, están en su trabajo y uno está en su trabajo. Entonces llega uno a la casa cansado, a veces ni se acuerda de Dios, y pienso que Dios quiere encontrarse con nosotros, Dios quiere renovarnos, y para eso entonces Él nos manda al desierto. Entonces en los tiempos de desierto uno dice, bueno, yo estoy aquí perdida en este lugar tan grande, ¿cómo hacer que Dios me escuche? ¿Cómo que hizo Agar para que Dios la encontrara y la escuchara? Yo estaba pensando, Agar tuvo que hacer algo muy especial para que Dios, porque ella había huido de la casa de sus amos, digamos que había salido en pecado, porque eso era rebeldía contra sus amos, para que Dios en medio de su pecado dijera, bueno, voy a ir a mirar a Agar que está allá en el desierto. Algo tuvo que haber hecho ella. Yo me imagino que fue lo que vamos a leer en Salmos 40, 1 al 3. Salmos 40, del 1 al 3. Bueno, todo el Salmo, ¿no? Pero en sí, la clave está en el versículo 3. Entonces vamos a leer todo el Salmo.
Dice el Salmo 40, la Nueva Traducción Viviente. Para el director del coro, Salmo de David. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fuego. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor, que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a los ídolos. El versículo 3 dice, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Yo pienso que eso fue lo que hizo Agar en el desierto, que ella entonó un cántico nuevo para el Señor, que ella le dio algo que brotó de su corazón, algo que Dios nunca había escuchado, algo que lo cautivó, que hizo que él dijera, uy, algo suena en el desierto, diferente, algo que yo no había escuchado. Pienso que Dios lo que le dio a Agar fue un cántico nuevo. Y pienso que eso es importante en nuestra vida. Se los digo porque yo lo aprendí en el tiempo de desierto que les cuento que pasamos cada uno, lo pasamos como grupo y lo pasó cada uno individualmente. Pero yo les hablo desde mi experiencia. Entonces uno se queja, uno llora, uno patalea, uno le hace berrinche al Señor, pero todo eso no sirve de nada, porque no causa nada diferente en Dios. Pero cuando uno llega, o yo por lo menos llegué a un punto que dije, bueno, ya no me voy a quejar más, ya no me voy a poner más brava con Dios, me voy a dedicar a buscar al Señor, pero a buscarlo ya, yo en realidad, yo ya no quería orar, porque yo no sabía qué decirle a Dios. Entonces yo dije, bueno, entonces ya como no quiero orar, pues entonces voy a cantar. Pero me aburrían las canciones, ya me las sabía, entonces me aburrí. Entonces Dios me dio un cántico nuevo. Y esto es algo que pienso que debe ser un emblema para nosotros como iglesia, porque la adoración es muy importante para Dios, la adoración del corazón. Las canciones de adoración pues sí son lindas, pero lo que llama la atención de Dios y lo que puede sorprender el corazón de Dios es que brote algo nuevo de su corazón. Es que usted le pueda decir, es que la verdad, porque a veces uno está en la inmunda y uno decirle al Señor, estoy aquí gozoso, te alabo, te bendigo, esa no es la verdad, porque su corazón está cargado, su corazón no quiere saber nada de Dios. ¿Han leído esa parte de la Biblia que dice que Dios está buscando algo? ¿Qué busca? Adoradores. Yo decía, eso es un anuncio, ese es el anuncio clasificado de la Biblia. Se busca adoradores. Dios está en busca de eso. Necesita adoradores. Hay una vacante de adoradores. Necesitamos suplirla. Y yo pienso que Dios está esperando que todos los que pasamos por el desierto suplamos esa vacante. Podamos decir, Señor, hay una vacante, aquí está mi hoja de vida, recíbeme, aquí estoy. Pero entonces ahí hay dos condiciones, dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces eso me lleva a pensar que uno puede adorar almáticamente, porque si Dios está buscando adoradores en espíritu, es porque normalmente hay muchos adoradores almáticos. ¿Qué es un adorador almático? Alguien que viene y canta las canciones. A veces hasta cierran los ojos, lo digo porque yo lo hacía. Y uno aprende a levantar las manos y a cantar almáticamente. Pero esa oración ni siquiera pasa mi estatura, ni siquiera llega al techo, ni siquiera. Porque es almáticamente, es fingido. Usted está cantando al Señor, pero está pensando qué va a llegar a hacer de almuerzo, qué estará pasando en la casa, el lunes qué voy a hacer en el trabajo. Lo digo por experiencia propia, porque yo no vivo dentro de ustedes, yo vivo solo dentro de mí. Entonces a mí me pasaba eso y yo aprendí a hacerlo y creo que lo hacía muy bien almáticamente y duré muchos años adorando a Dios almáticamente, con mis emociones a veces. Y uno sabe, porque cuando uno está triste entonces uno no adora.
yo no quiero, o lo hacen así. Y cuando uno está feliz, entonces ahí sí levantan las manos. Eso es hacerlo almáticamente, basado en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Cuando es en espíritu, es diferente, es otro nivel, es verdadero, es lo que sale del corazón de uno. ¿Sí? Y dice que en espíritu y en verdad, o sea que uno también lo hace fingidamente, ¿cierto? Si ahí dice que se buscan en espíritu y en verdad, es porque normalmente uno adora falsamente. Uno adora lo que yo les digo por rutina, porque uno se acostumbra a que uno le canta a Dios, o sea, uno ya sabe, uno viene al culto, la oración inicial, la adoración, la alabanza, o la alabanza y la adoración, la prédica, nos vamos. Uno se aprende eso. Entonces, así se vuelve nuestra relación con Dios, así. Y uno va pasando la vida y va pasando los años de cristiano y uno se cree el mejor cristiano del mundo porque viene a la iglesia, porque canta almáticamente. Entonces, quiero que aprendamos hoy eso y la administración de hoy va a ser con respecto a eso, para que Dios nos dé un cántico nuevo. Yo sé que todos estamos en desierto, todos vivimos en desierto, tenemos desiertos familiares, desiertos laborales, desiertos emocionales, hasta espirituales, de todos los desiertos que usted se imagina, pero uno siempre económico, uno siempre pasará por desiertos. Entonces yo pienso que la clave para uno por lo menos estar tranquilamente en ese lugar es cantarle a Dios. Y se los dice alguien que no tiene la mejor voz del mundo, yo no canto bonito, esa es la verdad, yo canto feo, pero ¿saben que a mí me dejó de importar eso? Después de que pasé por el desierto, yo sé que yo canto feo, pero no me importa, así decimos en mi trabajo, no me importa, porque en realidad aprendí que ese es el único secreto que me ayuda a estar por lo menos en paz en el desierto, y me ayuda a que en vez de retrasar la respuesta de Dios, hace que venga más rápido. Entonces, así cante feo, voy a cantar. Yo le dije eso un día al Señor, no me importa si se me oye feo, no me importa si el del lado me escucha, si me sale un gallo, Señor, yo canto es para ti. Si al del lado no le gusta, no es problema mío, ¿sí? Si a Carolina no le gusta cómo canto yo, pues problema es de ella, ¿cierto? Sí, que se ponga pan en las orejas. Pero a Dios yo sé que a Él no le molesta mi canto porque Él fue el que me dio la voz. Entonces yo sé que Él no lo va a hacer. Yo sé que aquí todos no tenemos la voz más prodigiosa del mundo, así soprano y eso, no, yo lo sé, porque esa bendición la cuentan pocas personas. Pero entonces quiero que esta mañana aprendamos eso, porque eso es algo que se aprende a hacer. Y nosotros pasamos por un desierto y lo aprendimos a hacer. Entonces creemos que tenemos eso y se lo podemos ofrecer a ustedes. Si ustedes tienen la cura para algo, ¿no les gustaría compartirlo con la gente? Claro. Si usted sabe que tiene la cura contra el cáncer, usted no viviría diciéndole a todo el mundo, oiga, tómese una agüita de lo que sea, una agüita de moringa. Tómese la agüita del noni, o sea, uno es así. Entonces, si nosotros tenemos algo, ¿por qué no compartirlo, cierto? Entonces, eso fue algo que nosotros aprendimos, que yo aprendí en medio del desierto, a cantarle a Dios, aunque cantemos feo. No importa. Si usted va a escuchar a su vecino, entonces mejor cámbiese de puesto, voy a caer después. Entonces, yo sé que todos pasamos por desiertos, ¿cierto? Yo sé que ustedes llegan aquí con una sonrisa así, linda como nosotros, pero por dentro uno está en la inmunda. Por eso uno va a la iglesia, porque uno necesita de Dios, porque todos vivimos así. Entonces, esta mañana vamos a hacer eso. Vamos a entrar en un tiempo de adoración, pero vamos a procurar que no sea monótona. Que si usted no se sabe la canción está bien, si se la sabe, procure cantarla pensando en lo que está diciendo, no porque ya me la sé. Entonces, eso a veces nosotros le damos muy duro a los católicos porque repiten, Padre, Madre, sincero, pero nosotros somos iguales. Nosotros venimos y cantamos la canción que sea todos los días, pero ni siquiera eso pasó por su corazón. Ni siquiera usted le dijo a Dios, tú eres fiel, así con el corazón, tú le dijiste, eres fiel. Entonces somos iguales. Entonces yo pienso que eso, más que referirse a los católicos, se refiere a los cristianos, que usamos vanas repeticiones, porque así somos, usamos
Van a repeticiones, cada mes cantamos las mismas canciones, cada 15 días, cada 3 meses, eso es una repetición, porque ni siquiera pasa por nuestro corazón. Entonces vamos a entrar en un tiempo de adoración, pero procuremos hacerlo de verdad, así, en espíritu. Ya lo hicimos almáticamente, ahora vamos a hacerlo en espíritu. ¿Listo? Y vamos a entrar en un tiempo de adoración y que el Señor nos ministre y que el Señor nos escuche en medio del desierto y Él traiga una respuesta a nuestras vidas. ¿Les parece? ¿Quieren hacerlo? Bueno, entonces pónganse de pie y lo vamos a hacer.